Bueno, arrancamos una nueva inmersión histórica. Hoy nos vamos de viaje en el tiempo directamente a una semana absolutamente gélida de febrero de 1886. Y lo vamos a hacer a través de una fuente primaria que es una auténtica joya, el periódico local El Oriente de Asturias. A ver, la idea no es quedarnos en la anécdota o hacer un resumen por encima, para nada. Vamos a poner este documento bajo el microscopio. Queremos diseccionar sus páginas para entender de verdad cómo respiraba, qué le preocupaba y literalmente cómo sobrevivía una sociedad en plena transformación a finales del siglo XIX. Es una cápsula del tiempo brutal que nos va a revelar desde las normas sociales más estrictas hasta datos climáticos que, ya os adelanto, ponen los pelos de punta. La hoja de ruta de hoy es intensa pero fascinante. Primero, echaremos un vistazo a la tiranía de la moda bajo la lupa de la época. Luego pasaremos a los datos duros, al análisis climático de ese invierno. Seguiremos con el choque del progreso, las máquinas y las rutas marítimas, para rematar con unos sucesos locales que, en fin, rozan lo paranormal. ¡Vamos allá! Yendo directos al grano, la portada abre fuerte con un artículo titulado Influencia de la moda en la mujer. Sociológicamente, lo primero que te golpea es la extrema rigidez de las estructuras de género en 1886. El texto es una crítica súper moralizante, escrita desde una visión evidentemente patriarcal. Analizándolo de forma objetiva, vemos que el autor no se limita a describir la ropa, está prescribiendo cómo debe comportarse la mujer, intentando encajonar su libertad de expresión dentro de un corsé, y nunca mejor dicho, de supuesta decencia. Atención a las palabras exactas, porque el tono de la época tiene tela. El cronista suelta afirmaciones como «fama de vanidosa y de frívola tiene la mujer», y usa términos tan despectivos como «maniquí de peluquero». Es que no es una simple opinión de pasada, es prácticamente una sentencia pública. Pero claro, al leer esto nos surge un debate interesantísimo. ¿Hasta qué punto es justo despachar todo esto como simple vanidad? ¿No sería que, en una sociedad tan encorsetada, la moda era uno de los poquísimos espacios donde se le permitía a la mujer tener algo de agencia, de control sobre su propia identidad? El doble rasero aquí es de manual. Por un lado, el texto aplaude la ropa masculina por ser sencilla, seria, digna, pensada para moverse por el mundo sin ataduras. Pero al hablar de la femenina, la tacha de carnavalesco traje, presentándola como un estorbo embarazoso. Es fascinante darle la vuelta a esta conclusión de 1886. ¿Esa ropa tan compleja era de verdad una frivolidad inútil? ¿O funcionaba casi como una armadura social necesaria para navegar los salones de la burguesía? El artículo asume que complicarse al vestir es un defecto moral, omitiendo por completo, de forma muy conveniente, quién dictaba realmente las reglas de ese juego social. Bueno, dejamos la moralina de los salones y vamos a darnos de bruces con la pura realidad física. Cambiamos la sociología por el rigor empírico que nos da la estación meteorológica del Colegio de Segunda Enseñanza. Esa obsesión de finales del XIX por medir, anotar y cuantificarlo todo nos ha dejado un regalo impagable. Y los datos que registraron ese mes de febrero son, no hay otra palabra, escalofriantes. Si desgranamos esta tabla métrica paso a paso, vemos un rigor técnico alucinante. Tenemos las columnas del barómetro marcando presiones súper inestables, cruzadas con las temperaturas tomadas a rajatabla a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, y hay un fotogrista indiscutible que machaca la costa cantábrica del 19 al 25 de febrero, el viento del noreste. No estamos viendo simples numeritos en un papel, estamos leyendo la traducción matemática de un temporal despiadado, de rachas de viento que literalmente congelaban el salitre en las ventanas. Es que, a ver, un momento, porque esto es una barbaridad. Nos plantamos en el día 23 de febrero y los datos te dejan absolutamente atónico. A las 3 de la tarde. A las 3, que se supone que es cuando el sol calienta un poco, la temperatura máxima fue de 0,2 grados bajo cero y la mínima de menos 5,2 grados centígrados. A nivel del mar y a media tarde, esto cambia toda la perspectiva. De repente esos debates sobre moda pasan a un segundo plano y entendemos la crudeza real, la supervivencia diaria en unas casas que no estaban preparadas para este frío siberiano que calaba hasta los huesos. Y precisamente, frente a esa dureza, frente a ese frío polar, la revolución industrial asoma la cabeza con una fuerza increíble. En la misma página conviven dos anuncios que son el yin y el yang del progreso. Por un lado, la tecnología metiéndose en el hogar, las famosas máquinas de coser Singer, vendidas con facilidades de pago como la gran innovación doméstica. Y justo al lado, los inmensos vapores de la compañía transatlántica. Es el contraste brutal entre la mecanización de lo íntimo, de hacer ropa en casa, y la gigantesca infraestructura global que conectaba esas mismas casas con la otra punta del planeta. Fijaos en las rutas, porque la escala de esto es para reflexionar seriamente. Un lector asturiano, en 1886, pelado de frío, podía abrir el periódico y comprar un pasaje directo a Puerto Rico, a La Habana, a Veracruz, o cruzar en tren el Istmo de Panamá para llegar a puertos del Pacífico como Valparaíso o San Francisco. Es sobrecogedor.
Un pueblo del norte de España, que hoy nos podría parecer aislado en el tiempo, estaba logísticamente conectado con medio mundo. La maquinaria de la globalización ya estaba rodando a toda máquina. Y de esa inmensidad intercontinental volvemos a lo hiperlocal, porque la sección de noticias de este periódico es una mina. Atentos a esta crónica sobre el supuesto avistamiento de un vallenato en la costa. Lo describe con un detalle casi de biólogo marino. Un cuerpo de color oscuro, cilíndrico, soltando 2 chorros de agua paralelamente. Lo fascinante es el debate interno del propio cronista, que aporta un rigor técnico tremendo. Duda entre si es de verdad una rareza biológica o una simple ilusión óptica provocada por las olas. Es la mente moderna, racional, intentando explicar lo extraordinario. Pero ojo, que si hablamos de cosas raras, preparaos, porque la sección local nos guarda una sorpresa en la fragua de Manuel González, un industrial de la zona. Lo que cuenta el redactor a continuación desafía absolutamente cualquier manual de biología. Vamos a tener que analizar esta anomalía en el comportamiento animal como si fuera un protocolo de laboratorio. Vamos a diseccionar esta locura paso a paso, porque es alucinante. Primer paso. Para combatir el frío, el dueño empapa a 2 cachorritos recién nacidos de galgo en un poco de leche de vaca. Segundo paso. Recordando que estamos en plena ola de frío a 5 bajo cero, una gallina del corral decide tomar las riendas. Se acerca a los perritos y los mete debajo de sus alas para darles calor. Tercer paso, y el más surrealista. La gallina adopta oficialmente a los galgos. Se lía a picotazos con quien se acerque y los llama con su cacareo, como si fueran sus propios pollitos. Es un instinto de protección que, visto en el contexto de aquel invierno asesino, resulta tan cómico como profundamente tierno. Y al final, cuando juntas todas estas piezas, desde los señoros pontificando sobre lo que debían o no debían vestir las mujeres, pasando por un frío letal de 5 bajo cero registrado milimétricamente, hasta esa globalización imparable de los barcos de vapor y una gallina dándole calor a unos perros en una fragua, lo que emerge es un retrato tridimensional de una época. Y la gran pregunta que nos queda resonando es: ¿cuánto hemos cambiado realmente en más de un siglo a la hora de juzgar a los demás, de enfrentarnos a la naturaleza o de encontrar refugio donde menos lo esperamos? Leer el pasado de esta forma nos demuestra que estos documentos no son papel viejo, sino espejos donde seguimos viendo reflejada toda la complejidad de la experiencia humana.